Ok, bueno, arrancamos. Recordemos, estamos en la parte de programación imperativa de la materia, y lo último que vimos en la clase pasada fue el tema de, bueno, ya habíamos visto todo el lenguaje de programación imperativo completo. Después introdujimos el concepto de anotación de programa, que es un predicado que uno puede poner en distintos puntos del programa para afirmar cosas que pueden suceder, o qué cosas satisfacen los estados posibles en esos puntos del programa. Después destacamos dos anotaciones del programa en particular, que son la que llamamos la precondición y la postcondición, y hablamos de cómo nosotros vamos a escribir especificaciones usando esos predicados, el predicado de precondición y el predicado de postcondición. Así que bueno, llegamos a definir una especificación, siempre en el marco de la programación imperativa, es una descripción formal del problema que se quiere resolver, y para eso vamos a escribir una precondición, una postcondición. Por supuesto, también vamos a incluir una declaración de las constantes y variables que definen el problema. Eso no incluye eh, las variables que uno vaya a necesitar para resolver el problema, ¿está bien? Ni nada vinculado a lo que es cómo se resuelve el problema, sino que uno lo que quiere es simplemente expresar de una manera formal cuál es el problema que hay que resolver, qué es lo que se quiere hacer. ¿Bien? Entonces, Rafael, ¿le puedo preguntar algo? sí, En esa terna que yo le envío ahí en el chat, ¿ahí sí. Q siempre tiene que dar verdadero? Teniendo en cuenta que ese es verdadero, ¿verdad? ¿Q siempre tendría que ser verdadero para que esa terna sea válida? Bueno, enseguida volvemos a eso, ¿está bien? Porque bueno, vamos a estar hablando de las ternas, así que ya vamos a eso. Como que me quedó medio duda ahí por eso. Bueno, bien, entonces, especificar la esquema general, también la notación que vamos a usar va a ser esta. Es como escribir un programa entero, está bien, incluyendo su precondición y postcondición, que ya dijimos no son parte de los programas, las aserciones, los predicados estos, las anotaciones. Y a la hora de especificar, vamos a dejar esto como una letra S siempre. Lo que vamos a dar explícitamente es P y Q, la precondición y la postcondición. Vimos varios ejemplos, por ejemplo, que lo hemos hecho ya varias veces, cómo especificaríamos en este problema el de, dado un número entero n, contar cuántos números entre 0 y n son múltiplos de 6. Entonces, esto es una especificación posible. Fíjense, ese no lo damos, está bien, y fíjense otra cosa, entre las variables no declaramos ninguna variable auxiliar que pueda llegar a hacer falta para alguna solución posible del problema, porque también las variables auxiliares van a depender de la forma que uno tenga para resolver el problema. Entonces, esto puede ser, digamos, un ejercicio típico de examen, que uno le pida a ustedes que especifiquen un problema que está expresado en lenguaje humano. Algo así tendrían que hacer ustedes, ¿está bien? Y por supuesto, si ustedes llegan a dar el programa, ahí estarían, además de complicándose la vida un montón, porque eso es mucho más de lo que se pide, mostrando que no están entendiendo qué quiere decir especificar, ¿está bien? Entonces, por supuesto que estaría mal eh, dar un programa si uno pide una especificación. Por ejemplo, el de sumar los elementos de un arreglo. Habíamos estado viendo también arreglos. Bueno, vimos acá cómo especificar eso. Pueden repasarlo, está todo grabado. Vimos cómo especificar el del calcular el factorial de un número n dado. Lo escribimos de dos formas. Una que lo especificamos usando la productoria, pero como dijimos, en los predicados, eh, estos, en las anotaciones del programa, podemos usar cualquier cosa de la matemática, así que directamente podemos usar el factorial en lugar de poner la productoria. A ver qué más había. Este que hicimos para ilustrar eh, que no siempre el resultado va a estar en una sola variable. A veces puede suceder que nos interesa mirar más de una sola variable, más de una variable. Recordemos siempre, los programas imperativos no devuelven cosas, ¿está bien? Sino que lo que hacen es modificar estados. Entonces, cuando termina un programa imperativo, por lo menos como lo vemos en el teórico práctico, y como nos interesa desde el punto de vista teórico, es
el programa como transformador de estados y después mirar en el estado final, quizás ahí sí una o más variables a donde yo me interese tener guardado el resultado. En este caso era un ejemplo con dos variables en donde yo guardo dos cosas distintas del resultado. Por un lado era sumar los múltiplos de 2 y por otro lado sumar los múltiplos de 3 de todos los números que hay entre n grande y m grande. Otro sí que tiene como dos resultados que nos interesa es el del algoritmo de la división, a donde yo quiero calcular cociente y resto, ¿está bien? Por un lado cociente, por otro lado resto. Y ahí vimos dos formas de especificarlo, una directamente usando DiviMod y otra usando el teorema de la división, que tiene un predicado un poquito más interesante, es prácticamente una traducción de ese teorema, ¿no? Donde decimos, bueno, si queremos calcular x dividido y el cociente lo llamamos q y el resto lo llamamos r, si se satisface este predicado de acá, quiere decir que q y r están bien calculados. ¿Está bien? Bueno, eso básicamente. Otra cosa que empezamos a ver fue el tema del concepto de terna de Hort. Está bien, recordemos, nosotros siempre, cuando hablamos de especificaciones, siempre estamos escribiendo un predicado, un programa en el medio y otro predicado después. Entonces, esta notación de acá es lo que nosotros llamamos terna de Hort, ¿está bien? Donde yo tengo un predicado acá, un programa o sentencia acá y un predicado acá. Uno escribe esto, en realidad lo que uno está haciendo es haciendo una afirmación, ¿está bien? Está escribiendo un predicado que puede valer o puede no valer. ¿Y qué es lo que afirma ese predicado? Esto de acá, que ahora lo puse, ya lo vimos en la clase pasada, pero lo puse bien grande y resaltado, porque es algo a lo que vamos a estar volviendo todo el tiempo y que tenemos que entender siempre que detrás de cada termo de Hort que uno escribe, lo que uno está diciendo es esa oración que se ve ahí, decir lo siguiente. Yo lo que estoy afirmando es que para todo estado inicial que satisface P, o sea, si yo parto de ese estado inicial, al ejecutar S, a partir de ese estado inicial, voy a terminar en un estado final que satisface Q. ¿Está bien? Eso es lo que se llama terna de Hort. Y bueno, y entonces vamos a estar haciendo un par de cosas importantes, digamos, con la terna de Hort. De hecho, podemos ir ya directamente a eso. Voy a traerlo para acá arriba. Déjenme trasladar esto acá arriba. Bien, acá dice que sigue. Es decir, esto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, como siempre, en programación, recuerden, esta es como la gráfica fundacional de la materia de algoritmos. Estamos hablando de la relación entre especificar y programar y cómo derivamos, que eso quiere decir obtener a partir de especificaciones programas, y cómo demostramos, que quiere decir cómo, si tenemos ambas cosas, podemos probar que el programa satisface la especificación. ¿Cómo se traduce eso en el caso de la programación imperativa? Es que si tenemos una especificación dada, con su correspondiente precondición P y poscondición Q, derivar es obtener un programa S, o sea, recuerden que al fin de cuentas los programas son sentencias, al que vale la terna de Hort ESQ, ¿no? Eso es derivar. Y demostrar es, nada, una especificación con pre, P y post Q, para hacerlo un poco más corta, y un programa, S, demostrar que el programa satisface la especificación
equivalentemente, mostrar que vale la terna de Hort. Esta de acá, ¿no? Entonces, en lo que resta de la materia, básicamente, queremos cómo hacer esto. ¿Sí? Cómo derivar y demostrar ternas de Hort. De eso se va a tratar todo lo que sigue en el resto de la materia. Bueno, algo que había algunos detalles sobre algunas ternas de Hort que tienen formas particulares que habíamos visto la clase pasada, que puede servir para practicar un poquito el tema del pensamiento, ¿no? De cómo se lee una terna. Había preguntado yo qué pensaban de esta terna, PS true, si vale o no vale, y en qué habíamos quedado con eso, en que sí vale, porque lo que estamos pidiendo, siempre y cuando el programa ese termine, ¿no? Que no dé error ni entre en ciclo infinito. Lo que me dice la terna de Hort es que el estado final debe satisfacer la poscondición, que en este caso es true. Entonces, cualquier estado final satisface esa poscondición. Así que con tal de que termine, siempre y cuando termine, esta terna va a valer. ¿Está bien? Porque no importa que haga el programa, el estado final va a satisfacer true sin ningún tipo de problemas. Por otro lado, también era interesante esta terna a donde yo tengo como precondición false. Si volvemos a la definición de terna de Hort, podemos ver que no vamos a poder encontrar ningún estado inicial que satisface false. ¿Está bien? Entonces eso quiere decir que no vamos a poder encontrar ningún contraejemplo que rompa la terna de Hort. Un contraejemplo como sería un estado inicial que sí satisface la precondición, pero que al ejecutar el programa la poscondición no vale. Algunos de esos vimos en la clase pasada. Bien, y vimos también algún ejemplito. Vimos, me acuerdo, el del swap. En este ejemplo, lo que usamos también, un elemento nuevo, son las variables de especificación. En este caso son A y B, y que son variables que no están declaradas en el programa, no son parte de los programas, no son ni variables ni constantes de los programas, sino que solo lo usamos en las especificaciones porque nos vienen bien para fijar algunos valores, ¿no? Entonces, usando esas variables de especificación, podemos, por ejemplo, escribir esta terna a donde decimos, bueno, antes de ejecutar el programa, x vale a e y vale b, después de ejecutarlo, los valores se intercambian. Una cosita que me gustaría que quede clara, esto de acá, p y q, los nombres del costadito, son opcionales y uno los usa por si quiere después referenciar esos predicados en algún lado, ¿no? Porque acá como yo no los voy a mencionar en ningún lado, me los puedo saltear, no hace falta que les ponga nombre. Otro ejemplito nuevo, este de acá, también le voy a sacar los nombrecitos. Lo que quiero preguntarle es si a ustedes les parece que vale esta terna o no. Lo interesante para esta pregunta es que aparece algo nuevo, que estamos escribiendo una terna, donde lo que hay al medio no es una asignación, sino que es un if. Acuérdense, lo que hay al medio puede ser una sentencia cualquiera, entonces puede ser una sentencia súper complicada, un programa re grande, re largo, con un montón de cosas, que use ciclos, que use if, que use skip, que use secuenciación. Profe, ¿no se tendría que cumplir estrictamente cada condición? Ah, perdón, ¿qué quiere decir estrictamente? Claro, porque hay cosas mayor igual o menor igual. O sea, no serían dos guardas al mismo tiempo. Puede ser, No sí, sé si lo interpreté mal cuando lo había dicho en la clase perdón. anterior, que cada guarda tenía que tener su condición estricta. No, 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 Y en ningún, las otras no podrían cumplirla. Si no, no, una no, se no, cumple, las otras no. no, 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 en ningún lado dice eso. Eh, Puede suceder que ambas guardas sean verdaderas. Esto no representa ningún problema. Ah, bien.
Y lo que les pido en todo caso es que se repasen la semántica del if, que está en uno de los documentos de la clase pasada. ¿Está bien? Lo que sí, recordemos que es obligatorio para que el programa sea correcto, es que sí o sí alguna de las guardas tiene que ser verdadera. Eso sí. ¿Está bien? Si Claro, las eso. dos son verdaderas, ¿qué sucede si las dos son verdaderas? Eso es la pregunta. ¿Qué rama se ejecuta? ¿O se ejecutan las dos ramas? ¿Serían Profe, las creo dos que o no? no, una de las dos, pero no sabemos cuál. Ah, Exactamente, está bien. Eso también está, es así, como dice Daniel, creo que es prácticamente como está escrito eh, en el documento que dimos explicando la semántica. Llamar sobre verdad se ejecuta alguna de las dos. No sabemos cuál. Pero fíjense que da igual. ¿Está bien? pero no se ejecutan las dos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Tampoco puede Ejecuta pasar. alguna de las dos. No las Mm, dos al mismo tiempo. está bien, Alguna y solo una, si querés. Como para... está bien. De hecho, vamos a dejar solo una. Se ejecuta solo una de las dos. No sabemos cuál. Eso es como que lo va a decidir la computadora. Eso es no determinismo, exactamente como dice también. Pero la pregunta es, ¿vale o no vale esta terna de Jorge? Para mí sí. Sí, 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 claramente vale. A ver qué podemos decir de... Supónganse que en lugar de poner esta, pongo esta. ¿Vale o no vale? Pregunto, ¿vale la terna o no vale? Sí, Jordi dice vale, Nicolás dice vale. Sí, 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 vale. Bien. Vamos a jugar un poquito más con el max y con el tema de las especificaciones y las derivaciones. Me gustaría que especifiquemos entonces el max. ¿Muy bien? Como si copiamos lo que teníamos escrito antes, básicamente tendríamos esta siguiente especificación. R igual a X max Y. ¿Está bien? Entonces, primera pregunta, ¿es correcta esta especificación para el... Primera pregunta, ¿qué les parece? Y otra pregunta. El programa más simple que podemos dar que satisface esta especificación. Bien, ya habíamos visto uno acá recién. Este sabemos que satisface, ¿no? Pregunta, ¿podemos pensar en algo más simple que eso? ¿Qué os ocurre? Podemos hacer una asignación al principio y después el if, hacerlo con esa asignación que hicimos previamente. No entiendo bien, Maxi. ¿Qué asignación sería? Podríamos hacer que R sea igual a X y si X es mayor que Y, R es igual a, bueno, al revés, si Y es mayor que X, eh, R es igual a Y. Entonces eh, ahí if, tenemos un solo if. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien? El if no tiene que tener todas las posiciones. O sea, si el if da falso ahí se rompe o no. Bien. A la luz de lo que dijo Tomás, ¿qué pensabas, Máximo?
Lo que dijo Tomás es cierto, ¿está bien? Este if no es correcto, ¿está bien? Vamos a marcar este error. Siempre en el if, al menos una de las guardas tiene que ser verdadera. ¿Bien? Esto está también en la semántica del if. Este programa no es correcto. También acá hay una secuenciación, ¿no? Pero este programa no es correcto. Este if no está bien, este if. No existe la idea de no entro al if, ¿está bien? Yo siempre sí o sí por alguna rama voy a tener que ir. Después, es posible que esto en el lenguaje C funcione, una cosa parecida a esto, pero bueno, el if del lenguaje C es distinto al if que tenemos en el lenguaje teórico práctico. Ahora yo le voy a igual preguntar, porque estaba preguntando qué piensan de este programa de acá. A ver, yo hago r punto igual a x y hago y punto igual a x. ¿Vale esta terna? Jordi dice sí, Gregorio dice sí. Trivial dice. A ver, ¿qué pasa si decimos? No, falso, creo. Bien, si es falso, entonces ¿podrías darme un contraejemplo o por qué es que no vale? ¿Podrías explicarme por qué no vale? No, perdón, profes. Vale por el simple hecho de que los dos toman el mismo valor y siempre va a ser el mismo valor. Sé que no había visto que era doble X. ¿Y qué pasa si yo pregunto? A ver, R. Pensaba que era un X diferente. Pero... ¿Vale esa terna? También vale. Sí, Vale, siempre va a estar el mismo valor. Va a dar vale. verdadero. Entonces, esta pregunta que hice acá, ¿es correcta esta especificación para el cálculo del máximo entre x y y? No. No, porque admite programas que no reflejan el problema que yo quiero solucionar, ¿está bien? De hecho, directamente no refleja el problema que yo quiero solucionar, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la reflexión respecto de esto? La especificación, en cierta forma, ¿también? Es como un contrato entre una persona que quiere resolver un problema y una persona que lo va a resolver al problema, ¿está bien? Vamos a decirlo eso. Bien, si la persona que me da la especificación me dice, yo quiero un programa que resuelva esto, ¿está bien? ¿Qué sé yo? Suponete que es un trabajo, ¿no? Entonces, te van a pagar cierta plata. El programador, al ver esto, por supuesto, también va a tratar de hacer el menor trabajo posible, también para sacar el máximo rendimiento de su tiempo. Realmente pueda entregar esto y va a estar cumpliendo perfectamente el contrato de trabajo. También, entonces, es trabajo a la hora de hacer la especificación, de hacer, de reflejar correctamente cuál es el problema que uno no quiere solucionar. ¿Cómo podemos hacer una especificación correcta para Max? A ver si me pueden ayudar. Una que
haga que si le doy a un programador para resolverlo, que yo me quede tranquilo de que, de que va a estar resuelto correctamente el problema. De que X es igual a un X más grande que va a ser algo que nos van a dar ellos, que no podemos modificar nosotros, y lo mismo pasa con Y. Ok. Eso sería, a ver, ¿y dónde ponemos eso, Maxi? Está bien lo que vos estás diciendo, pero ¿dónde lo En ponemos? la precondición. Eso sería usando justamente las variables de especificación de las que estábamos hablando hace un rato. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, haciendo uso de eso, podríamos decir una cosa así. Fíjense que yo acá lo que estoy diciendo es que al final yo quiero que en la variable resultado se haya calculado el máximo entre el x grande y el y grande, que es lo que valían x y originalmente. ¿Está bien? Por supuesto, otra forma hubiera sido declarar x e y como constantes, pero bueno, supongamos que por algún motivo estoy restringido a que todo tiene que ser variable. Entonces lo podemos dejar así. Va a estar bien especificado. Diego, sí, en realidad, como nosotros definimos el lenguaje de programación imperativo, el operador max está bien. Entonces, en realidad, en lugar del if se podría resolver como vos dijiste, pero bueno, por ahí no hace a lo que estábamos charlando ahora. A veces pasa también que damos ejercicios donde damos algunas restricciones que son particulares para el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, vamos a resolver esto, pero en este ejercicio en particular no te vamos a dejar usar el max, en cuyo caso tendrías que recurrir al if. Bueno, juguemos un poquito más con ternas de Hoare, a ver si nos vamos poniendo más cancheros con este tema. ¿Está bien? En este caso, tenemos lo siguiente, tenemos una terna, pero en la que la precondición no la sabemos bien todavía, que vamos a poner ahí, y tenemos después esta asignación, esta poscondición. Entonces, lo que me gustaría es que me digan predicados P posibles, tales que esta terna vale, ¿no? Vamos a empezar preguntando por este. ¿Tú podría ser la precondición para que valga la terna? No. Nicolás dice no, Jordi dice sí. Sí, Quien diga no tendría que dar un contraejemplo, ¿no? Porque el valor va a depender del valor X, es muy variable. Bueno, pero podemos dar un contraejemplo y ser mucho más claros con eso, ¿no? ¿Cuál X sería? igual a 1. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces, el estado inicial es x vale 1. Cuando yo haga esta asignación, x va a valer 1, ¿no? Entonces, no va a satisfacer el estado final, el predicado que yo puse acá como postcondición, por lo tanto, no va. ¿Bien? Entonces Sería- empezamos, hay uno que ya sabemos que no va, que es true. ¿Qué otra cosa podemos poner? Y Si también menor que Claro, menos 3, si x es 2 no da, dice Diego. Está porque el bien. cuadrado de un negativo es positivo. Yo pongo, a ver, x igual a 1000. ¿Va o no va? Siempre va a dar. Porque el cuadrado va a ser 1.000.000, creo. Va a ser 1.000.000. Sí vale, ¿no? A ver, si yo pongo x mayor o igual que 20, ¿va? Estamos hablando siempre de la precondición, ¿no? Me gustaría que estemos todos ahí en la misma página. No sé si por ahí había varios que habían dicho que true iba. No sé si se entendió que true no va. Bien. Ahí, fíjense, x mayor que 20, sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero ya están todos tratando de ir, mayor o igual que 3, a predicados cada vez más abarcativos, ¿no? ¿Qué están haciendo?
Fíjense, x igual a 1000, sí, está bien, pero este es un caso muy particular, ¿no? Sí, y abarca, x mayor que 20, sí, y abarca más casos que el predicado anterior, ¿no? X mayor que 3, sí, y abarca más todavía. ¿Cuál es el que más casos abarca de todos los posibles? Perdón, hagamos otro. X igual a menos 10. ¿Ese qué onda? ¿Sí, no? Otro, false. No. Nicolás dice no. ¿Tenés un contraejemplo? Digamos, directamente va a dar falso, no se puede partir de algo falso. Recordemos qué quiere Ni decir. siquiera. Si yo pongo false acá, ¿qué quiere decir? También siempre vamos a volver a la definición de tema de Hoare. Si yo arranco de un estado inicial que satisface false, No, falso por falso, no existe eso. bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vale o que no vale la terna? Que no vale. Sí vale, ¿está bien? ¿Cómo falso por falso? Por favor, chicos. Por eso digo. No. Si yo pongo false acá, no estoy diciendo que x vale false, por favor. Estoy diciendo, o sea, así cuando yo ponía x igual a 10, x igual a menos 10, no estoy diciendo que x vale x igual a menos 10, ¿no? Estoy afirmando algo sobre x. Yo pongo false, no estoy diciendo que x vale false, estoy diciendo que el estado satisface false. ¿Está bien? No es que x vale false. ¿Se entiende eso? Esto es un predicado. Cuando puse x igual a menos 10, quiere decir que x vale igual a menos 10, como si yo pusiera acá lo que dice el predicado. ¿Se entiende? Porque ustedes pusieron false por false. Están mezclando ya directamente los tipos, ¿no? ¿Vale o no vale esta terna de acá? Charlamos hace un ratito, les charlamos la clase pasada también. Vale por eso de que no hay un contraejemplo. Exactamente. Vale, está bien. Vale por rango vacío del para todo este. Volvamos a la definición. Esa es la observación esta, perdón. Es esta observación, ¿no? Siempre que tenemos precondición false, la terna vale. Y si volvemos a esta definición, fíjense acá me dice, para todo estado inicial que satisface P, la ejecución termina en un estado final que satisface Q. Que no valga esto, quiere decir que yo puedo dar un contraejemplo. O sea, un estado inicial que sí satisface P, pero que el estado final no satisface Q. ¿Se entiende? Entonces, importante, si vale, y no hay contraejemplo para refutarlo, ¿está bien? Fíjense que es interesante que estamos hablando, fíjense, esto es un caso muy particular, está bien el x igual a 100. El x igual a menos 10 es otro caso particular. Fíjense que más particular que este y que este es el false. Es el caso más particular posible. Conjunto vacío de estados iniciales. ¿Entiende? Pero bueno, nosotros estábamos yendo en otra dirección, ¿está bien? Estábamos yendo a cosas más generales, ¿está bien? Volvemos al x menos 3. X menor o igual que menos 3, ¿cómo era? Ahí.
para x menor o igual que menos 3, sí vale y abarca todos los x negativos para los que vale. Bien, y por último, el más general de todos es uno que ya escribieron ustedes. Lo podemos escribir de varias formas. Podríamos decir, por ejemplo, x mayor, juntando los anteriores, sería, por ejemplo, poner x menor o igual que menos 3, o x mayor o igual que 3, ¿bien? Y como ustedes los escribieron, usando valor absoluto, equivalentemente, x módulo de x mayor o igual que 3. Me salió cualquier cosa ahí. Mayor o igual. Este es el más general de todos. ¿Está bien? Y fíjense cómo ustedes siempre manifestaron interés en ir a proponer de todos los que yo les pregunté. No hablaron de este o de este, sino que fueron directamente a buscar el más general de todos. ¿Está bien? Siempre que tenemos una precondición de, que tenemos un programa S y una poscondición U, nos interesa preguntarnos cuál es la precondición más general o abarcativa P, tal que vale la terna de Hoare S U. ¿Está bien? Entonces, ¿y ustedes saben qué quiere decir que un predicado sea más débil que otro? ¿O no? A ver, Tomás ahí preguntó, ¿se puede poner directamente que es cuadrado mayor o igual que 9? Sí, también. Evidentemente, es un tema de predicados, ¿no? Por supuesto, equivalentemente. Debe haber muchísimas formas equivalentes de expresar esto mismo. Bien. Entonces, lo primero es lo siguiente. Llamamos a P la... Déjenme buscar el machetito. De condición más débil o weakest condition en inglés, weakest precondition, de S y Q, y la denotamos de la siguiente manera, simplemente WP SQ. ¿Está bien? O sea, esto es P, ¿no? Para decir P, decimos WP de SQ. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería? Sería como, si yo tengo un programa y una postcondición, ¿cuáles son las condiciones iniciales más generales posibles que yo puedo decir
y que el programa siga satisfaciendo la postcondición al terminar. ¿Bien? Pero bueno, antes que eso, por ahí, importante para que quede sentado, probablemente ya hayan visto esto, de que es un predicado más fuerte o más débil que otro, pero me gustaría... ¿Lo vieron o no lo vieron? Ok, si es nuevo, entonces importante, está bien, porque vamos a hablar mucho de estos dos conceptos de predicados más débiles o más fuertes. Dados dos predicados P y Q, decimos que P es más débil que Q o que Q es más fuerte que P. Entonces tenemos por un lado este concepto nuevo y este concepto nuevo. Sí, solo sí. ¿Qué sucede? A ver si alguien se anima a escribirlo en forma de predicados. Hay una implicación. Un predicado va de un lado y el otro va del otro. ¿Cuál va de qué lado? Tratemos de deducir eso. La más débil a la derecha, dice Jordi. A ver, ¿qué sabemos de la implicación, digamos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, ¿qué quiere decir que un predicado sea más débil que otro? Que exige menos cosas, ¿también? Que es menos exigente. ¿Qué quiere decir que sea menos exigente? Que ¿Y admita cómo más sería posibilidades. verdadero? ¿Eso sería P implica Q? P implica Q. P implica Q sería decir P. A ver, en los extremos, ¿dónde va falso y dónde va true? Si nosotros no podemos mirar eso. Claro, yo digo, si llega algo falso, va a dar falso la implicación. Verdadero implica falso, da falso. Por eso A ver, lo claro, llamo. verdadero implica falso, da falso, pero Es la única forma. nosotros queremos decir algo que es verdadero, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, de este lado, falso. Esto sabemos que siempre es verdadero, ¿está Claro. bien? Eso quiere decir, y falso, ¿es un predicado fuerte o un predicado débil? Es un predicado fuerte, dice Gregorio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Falso es un predicado fuerte o un predicado débil? Fuerte creo porque negaría todo. Es fuerte, exactamente. Es fuerte porque es muy restrictivo. Está bien, es Claro. muy restrictivo. Tan restrictivo que no admite ninguna posibilidad. Por otro lado, true es completamente tolerante y admisivo, digamos. Entonces es el predicado más débil de todos, porque cualquier cosa satisface ese predicado. Entonces, del lado izquierdo está el fuerte, ¿está bien? Y del lado derecho está el débil. ¿Ve eso? Fíjense, decimos que P es más débil que Q en la implicación, Q a la izquierda y P va a la derecha, ¿está bien? Ejemplo. Pónganse que P es, tengo equivalencia, sí, X mayor o igual que 3 y Q es X es igual a 10, ¿no? ¿Cuál es más fuerte? Q es más fuerte que P es más débil que Q, ya que claramente Q implica P. ¿Se ve eso o no? Fíjense, X igual a 10 implica que X es mayor o igual que 3. ¿Se ve eso? Sí. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, hagamos
escribamos esto, dejemos esto por escrito, intuiciones. Un predicado es más débil, si exige menos cosas, o sea, admite más posibilidades o un conjunto más grande de estados posibles. Vamos a tratar de seguir pensando en programación imperativa y en anotaciones del programa, ¿no? Y es más fuerte si exige más cosas, ¿no? Conjunto más grande, más chico de estados posibles, ¿no? Observaciones. Bien. Entonces, el predicado más débil de todos es... ¿Cuál es? Ayúdenme a completar ahí. El predicado más fuerte de todos el predicado más débil de todos es true, False. por supuesto. Y el predicado más débil de todos es false. La otra, antes de hacer la observación, una pregunta. Siempre, para todo predicado, P y Q, ¿puedo decir que uno es más fuerte o débil que el otro? ¿Qué opinan de eso? No. En el caso de que P y Q sean iguales, Bueno, si son iguales, son más fuerte y más débil que el otro, porque se implican el uno al otro, ¿no? Pero una situación, si son iguales, uno es más débil que el otro y uno es más fuerte que el otro. ¿Ven? Son equivalentes. No es un posible caso. Podemos, si queremos, revisar toda esta lista, este gran menú de posibilidades. Cuando son excluyentes, puede ser. Poner x igual 1000 y x igual menos 10. Por ejemplo, está bien, por ejemplo, x igual a 1000 y x igual a 10, igual a menos 10. La implicación no vale ni en una dirección ni en la otra. ¿Está bien? ¿Dónde estaba escribiendo eso? Bueno, vamos a hacerlo acá. Acá. Entonces, no siempre dos predicados están relacionados por debilidad. ¿No? Y vamos a dar ejemplos, entonces. Si decimos que P es x igual a 10 y que decimos que Q es x igual a menos 3, ¿está bien? ¿Algún otro? Había uno que habíamos dicho mayor o igual que 3 y otro que habíamos dicho menor o igual que menos 3, ¿no? Son disjuntos. Son disjuntos. A ver, ejemplo de dos que no son disjuntos. ¿Quién se anima? Y después de esto vamos a hacer un recrédito. Bueno, fíjense que vamos a poner así. Mayor que igual que 9 al final. Sí, mira. Un predicado me dice x menor o igual que 3, ¿no? El otro predicado me dice x mayor o igual que menos 3. No son disjuntos porque el 0, cuando x vale 0, satisface tanto P como Q. ¿Está bien?
pero ni P implica Q, ni Q implica P. ¿Está bien? Y podemos encontrar con ejemplos de ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, si X vale 7, P no vale y Q sí, y si X vale menos 7, Q no vale y P sí. Entonces, en ese caso, no son disjuntos, pero además ninguno es más fuerte ni débil que el otro. Bueno, ¿alguna pregunta o duda hasta acá? Vamos a ver cómo vamos a estar todo el tiempo pensando en cómo se relacionan los predicados entre sí en cuanto a debilidad y fortaleza. Fíjense con esto, de hecho, con todos estos predicados que tenemos acá, uno podría hacer una especie de dibujito trazando flechitas de quién es más débil que quién y quién es más fuerte que quién, y vamos a tener true en un extremo, false en el otro, y en el medio van a aparecer algunos relacionados entre sí y otros no. También se arma como una especie de grafo con esas relaciones. Incluso vale la pena dibujarlo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento, me parece. Bueno, si no hay preguntas, vamos a descansar. Volvemos a las y 10, ¿les parece?